Bueno. Ah, Muy buenos días a todos, a todas. Sean bienvenidos a este segundo día de la 25ª edición del CEMECOFIN. Vamos a dar inicio a esta cuarta mesa, política fiscal y monetaria. Eh, para iniciar, vamos a tener la presentación por parte de la doctora Claudia Maya con el tema Cambios en la política monetaria de Estados Unidos y sus efectos en la economía china y el resto del mundo. Antes de iniciar, voy a leer brevemente la semblanza de la doctora Claudia Maya. Ella es doctora en economía por la UNAM, maestra en economía por la Universidad de Missouri, Kansas City, y maestra en finanzas por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Asimismo, es autora de diversos artículos y capítulos en libros en México y en el extranjero. Además, ha participado en distintos coloquios y seminarios nacionales e internacionales. Es miembro de la red North America Research Initiative con American University, Washington, y actualmente se desempeña como investigadora del CISAN y profesora de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Sus líneas de investigación se orientan hacia el estudio de la economía internacional, en particular los cambios en el sistema financiero de América del Norte, financiarización, crisis económicas, moneda y banca, política económica y economía financiera. Adelante, doctora, tiene uso de la palabra. Pues, bueno, sí se oye, ¿verdad? Buenos días a todos, muchas gracias por estar presente en esta mesa. Quiero agradecer también a los organizadores por la invitación a presentar, la doctora Girón, la doctora Mónica Meireles, el doctor César Duarte, y me parece que Vania, la maestra Vania también es. Roberto Soto también es organizador. Gracias por la invitación y por organizar tan importantes eventos donde la discusión y el conocimiento pueden producirse. Muchas gracias. Bueno, yo traigo esta mañana esta presentación que en un principio se pensó en otro contexto, ¿no? Todavía no habían sido las elecciones de Trump y teníamos la esperanza de que el mundo no fuera tan loco para poderlo elegir. No obstante, pues llega la presidencia y cambia el panorama. Entonces traté un poco de ajustar la ponencia en la cual se está trabajando. No es un trabajo terminado, estamos trabajando para el capítulo. Entonces vamos a dar inicio a este trabajo. Entonces tenemos que la economía mundial experimenta una gran incertidumbre. Esa es la principal característica actual, ¿no? Aunque pues en la economía capitalista siempre trabaja bajo periodos de incertidumbre, particularmente en este momento pues es mucho mayor a la que se tenía el año pasado. Al parecer la alta inflación se ha reducido, pero amenaza con repuntar ante un escenario arancelario. Tenemos que el panorama de crecimiento económico y la posibilidad de una pronta recuperación son sombrías, heredadas en parte por una profunda crisis financiera cuyas secuelas se dejan sentir todavía, además de que esta situación se intensifica, esta situación de incertidumbre se intensifica después del gran confinamiento. Tenemos que el ritmo de crecimiento se ha reducido en gran parte del mundo, incluyendo Europa, donde es muy evidente, en Estados Unidos, China y la India, que era como el motor de crecimiento de los últimos años, pues también ha presentado una reducción. Vamos a ver el siguiente cuadro. También vemos que América Latina se prevé que tanto México como Brasil presenten una contracción de su economía, y la única región o las únicas regiones que están creciendo son Oriente Medio y Asia Central, ¿no? Entonces aquí tenemos estos datos del Fondo Monetario Internacional de su último reporte del World Economic Outlook, y vemos esta tendencia que en general la economía mundial está desacelerándose, con previsiones para el 2022, para el 2025 también, con entre estancamiento, desaceleración. Estados Unidos también no es la excepción. Pues no se espera que crezca más de un 2.2%.
igual la zona euro, creo que Alemania es uno de los casos también que aparentemente podría crecer, aunque los problemas que está presentando actualmente puede que no se mantenga ese pronóstico de crecimiento. Por otro lado, China presenta una desaceleración clara de un crecimiento de 5.2 en el 2023. Es probable que no alcance ese 5% que el gobierno chino tiene en meta hacerlo. Obviamente, India también está presentando desaceleración y en general este es el panorama de crecimiento económico para el mundo. ¿Qué tenemos? Ante la creciente inflación que se presenta después del confinamiento, aunque ya con cierta tendencia anterior, vemos que la FED ha adoptado en un periodo muy corto de tiempo distintos cambios en su política monetaria, ¿no? Del 2010 al 2015, 2018, vemos una tasa de interés prácticamente flat, o sea, cero, con algunos incrementos del 18 al 20 y a partir después nuevamente del 20 al 20, del 2020 hay unos periodos igual con tasas de interés muy, muy bajas durante la pandemia, pero es a raíz de finales del 22, todo 23 y hasta 2024, donde la tasa de interés vuelve a dispararse en aras de contraer esa inflación, esa inflación que había estado presente en los años de los pandémicos, alcanzando unas tasas de interés relativamente altas, ¿no? De alrededor de 6.5% tasas de interés, perdón, de 5.5 tasas de interés que no habían sido vistas y que el último gran cambio, el 18 de septiembre, se anuncia una reducción de 50 puntos bases, porque la FED ve riesgos sustanciales en la economía estadounidense, ¿no? No obstante, en la reunión de enero se mantiene la tasa entre 4.25 y 4.50 y se decide no hacer más cambios. Bueno, vemos también que efectivamente la inflación de estar en un nivel de casi de 9.1%, sí hay una reducción de 9.1% en el diciembre del 22, sí hay una reducción marcada en la inflación estadounidense ya para 2024, ¿no? De 9.1 se alcanza a reducir 2.9. No obstante, existe todavía la posibilidad de que haya un repunte de la inflación, sobre todo por esta nueva administración que amenaza con imponer aranceles. Entonces tenemos que la medida de la FED pone de relieve los esfuerzos por abordar los desafíos en un menor crecimiento económico en los Estados Unidos y en el mundo. Sin embargo, obliga al resto del mundo o al resto de los países a imponer recortes simultáneos para estimular el consumo y la inversión en el discurso. Es bien sabido que cualquier cambio en la política monetaria de Estados Unidos tiene un efecto de gran alcance en el resto de los países y particularmente en los mercados financieros globales, el comercio y los flujos de capital. Tenemos que la vulnerabilidad financiera se ha elevado no solo en las instituciones y en los mercados financieros, sino también a nivel país, pues la reducción de las tasas de interés ha contribuido a una apreciación de las monedas locales, aumentando los desequilibrios comerciales, particularmente en sus exportaciones. Tenemos también que los movimientos de capital hacia activos más rentables fuera de Estados Unidos es también consecuencia de esta, o podría ser una consecuencia de esta reducción en las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no?
Esto tendría un impacto en el valor mismo del dólar y tendría también pues una mayor, traería una mayor volatilidad en los tipos de cambio de manera generalizada, ¿no? Tenemos que la flexibilización de la política monetaria puede conducir a un mayor endeudamiento en esta idea de Minsky, ¿no? Sobre todo en los sectores inmobiliarios y manufactureros, promoviendo burbujas financieras, digamos, a más largo plazo. Esta es como la situación general que podemos, a corto plazo y un poco a mediano plazo, de lo que podría generar una reducción de lo que podría generar la reducción de las tasas de interés, particularmente en Estados Unidos. Ahora, por su parte, China, explorando un poco la economía y tratando de ver los efectos que están o que podrían causar efectos inmediatos, digamos, en la economía. Me encuentro con dos discursos. Uno, americano, pro-China, ¿no? Como el caso de Galbraith y su posición ante China. Y también otra posición, China pro-Estados Unidos en contra de la misma China. Entonces es un poco, si no complicado, me sorprende la manera en cómo pueden entender la realidad y a la vez dar algunas soluciones, ¿no? Y obviamente los que son chinos pro-América están en favor de que China abra más su economía, de que pueda, gracias, abra más su economía a modo de flexibilizar más moneda, a modo de que puedan entrar más capitales extranjeros, pero existe una resistencia por parte de China de hacerlo. Entonces, vamos a ver qué ha hecho China por su parte. Vamos a ver que China, al contrario de Estados Unidos, durante la pandemia y post-pandemia mantuvo una tasa de interés relativamente baja, de 2.1, y la siguió bajando a 1.7. Enseguida vamos a ver la gráfica. Los principales objetivos de la política monetaria china han sido controlar la inflación, pero simultáneamente evitar la deflación. Y esto me llama la atención porque no son sus objetivos parecidos a la FED o al Banco Central Mexicano, ¿no? Trata de mantener una inflación, pero sin dañar la economía. También trata de apoyar el crecimiento económico, ¿no? Con una meta de crecimiento anual del 5%. También intenta estabilizar el tipo de cambio, es decir, gestionar el valor del yuan frente a otras monedas, especialmente el dólar estadounidense. No obstante, utiliza su moneda. Hay una, ¿cómo se llama?, manipulación de la moneda para impulsar sus exportaciones. También garantiza la estabilidad financiera, es decir, prevenir crisis bancarias, burbujas especulativas en el sector inmobiliario, y me llama mucho la atención el sector inmobiliario porque representa el 30% del PIB estadounidense y el 70% de la riqueza de los hogares. Entonces, este sector es fundamental para la economía china. Además, hace uso de su política fiscal expansionista para evitar deflación. Aquí sí hay una función activa de la política fiscal en la economía china. Entonces, esta, digamos que es la tasa de interés objetivo de la economía china, y como ya les había comentado, en realidad no ha proactivamente incrementado su tasa de interés, sino lo contrario, ¿no? A diferencia de la tasa de interés estadounidense. Si bien China ha adoptado la devaluación del yuan, el recorte de las tasas por parte de la FED puede ejercer presiones sobre la apreciación del yuan, ¿sí?, afectando negativamente el sector externo chino, que aunado a la lenta recuperación de la demanda global, pone mucha presión sobre el sector exportador.
El recorte de las tasas por parte de la Fed también podría influir en los flujos de capital hacia China, en particular sus mercados bursátiles e inmobiliarios, haciendo que repunte el valor de estos, junto con el gobierno, justo lo que el gobierno chino quiere evitar para mantener la estabilidad financiera del sector. Lo que ya les había dicho, que el sector inmobiliario representa el 30% del PIB chino y el 70% de la riqueza, me falta esa palabra, de los hogares. Podemos también ver que China es el segundo país que más bonos estadounidenses ha adquirido después de Japón, y una reducción de la tasa de interés estadounidense significa menores rendimientos sobre los bancos y sobre los bonos, perdón, y menores ingresos en dólares para China. Estos dólares los requiere para su comercio internacional. Entonces aquí vemos cómo los mayores tenedores de bonos estadounidenses, pues es Japón y China, aunque China se ha deshecho de una buena cantidad de bonos desde el 2018, ¿no? Y pues del 2024 pues, en los últimos meses ha tenido una reducción en sus balances de bonos estadounidenses, en parte por la reducción de la tasa de interés que le genera menos rendimientos. Por ahí va. Entonces, finalmente yo me pregunto o me pongo este panorama, ¿no? Cuando llega Donald Trump a la presidencia, pues el panorama no parece mejorar. La imposición de aranceles a las importaciones chinas podría costarle a China el 4% de su Producto Interno Bruto, que es un montón, ¿no? Aunque solamente el 3% de las exportaciones chinas se dirigen a Estados Unidos, la imposición del 60% de aranceles pues sí tendrá un efecto directo sobre la economía china. Y además que aquí era la otra parte que yo quería también desarrollar, pero sabía que no, era muy ambiciosa. Se abre la posibilidad de desligarse del sistema de pagos gobernado por el dólar y fortalecer los vínculos financieros con los BRICS, ¿no? Para darle la vuelta al sistema financiero basado en el dólar, y que los cambios en política monetaria o cualquier tipo de cambio en política económica en Estados Unidos no afectara la economía china y su comercio. Aunque creo que también la economía china está muy blindada porque no es una economía abierta como tal. Entonces, le pega más a través del comercio y pues desestabilizar la moneda china, no más que está blindada, está de cierta forma protegida por el diseño de política económica interna china. Eso sería todo y pues espero preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Claudia Maya. Para seguir con los tiempos, vamos a darle paso a la presentación del doctor Daniel Mirón con el tema política monetaria en México bajo un entorno financiero en las sombras, especulación y carry trade. Voy a permitirme leer la semblanza de Daniel Mirón. Él es candidato a doctor en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesor de asignatura en la Academia de Historia Económica de la Facultad de Economía de la UNAM y en la licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Cuenta con estudios de maestría en estudios latinoamericanos, donde se graduó con honores. Es especialista en historia del pensamiento económico y ha sido colaborador de la Red de Economía Fiscal, Financiera y Monetaria, REDEFIM, del IEC UNAM, desde agosto de 2017. Adelante, doctor, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Pues igual agradecer la invitación a participar en el seminario y bueno, lo que voy a presentar ahora es, como ya comentaba, como se comentaba acá, es un poco un panorama de la política monetaria en México durante los últimos tiempos y que combina o se complementa bastante bien con lo que la doctora Maya también ha presentado y con lo que las doctoras Iris y la doctora León también van a hablar un poco, ¿no? Entonces,
La intención de la ponencia pues, es prácticamente hacer un balance de cómo esta política monetaria en la actualidad, bajo digamos, patrón de acumulación financiarizado dirigido por la ganancia financiera, ha tenido ciertas características específicas para naciones subdesarrolladas como la mexicana, y como fenómenos como el carry trade, que lo que hacen es validar la especulación, han estado detrás de todos estos movimientos y que minan las posibilidades de una política monetaria soberana. Para comenzar, bueno, un poco largo el planteamiento teórico, pues es justamente preguntarnos o plantear algo que todos los que están acá no necesitan que yo venga a decirles cómo funciona, porque ustedes lo saben, pero un poco como para recordar cómo funciona la política monetaria y recordar que en México, a partir del año 2001, se adoptó un régimen de metas de inflación. Este régimen de metas de inflación, como se ha discutido ya bastante en el seminario, pues ha puesto prácticamente como el objetivo principal del Banco de México controlar el nivel de precios interno. Esta propuesta tiene su fundamento en lo que se conoce como el nuevo consenso macroeconómico, que no es más que la síntesis teórica de un poco como de monetarismo, un poco del planteamiento de las expectativas racionales, esta cuestión de consumidores racionales que buscan maximizar sus beneficios, aminorar sus pérdidas, y que definitivamente nos lleva a un planteamiento de la economía microfundamentada, ¿no? Algo que sabemos desde la postura heterodoxa, que pues Keynes estaba completamente en contra de ello, ¿no? Bueno, esta forma de entender la política monetaria funciona a partir de lo que algunos autores denominan como mecanismo de transmisión de la política monetaria. ¿Y qué es esto? No es más que una serie de pasos a partir de la toma de decisiones del Banco Central, como la autoridad que fija esa variable indispensable que es la tasa de interés de corto plazo, a partir del cual se establece un objetivo, posteriormente se establecen igual de manera organizada operaciones diarias en el mercado abierto, es decir, compras o ventas de bonos de acuerdo de cómo es que el Banco de México va observando el requerimiento de reservas que tienen los bancos, y para que justo esa tasa de interés objetivo no se salga del digamos, de lo que tiene previsto el Banco de México, pues entonces tiene que intervenir en el mercado monetario para poder mantener esa tasa de interés. En el tercer paso, bueno, eso determina a partir de esta tasa fija y que es administrada, se determina todo el espectro de las demás tasas de interés, la de los bonos, la tasa repo también, la de las operaciones de recompra, etcétera. Posteriormente, se considera, de acuerdo a la postura del nuevo consenso macroeconómico, que esta fijación de la tasa objetivo y las intervenciones que se hacen en el mercado va a tener implicaciones sobre otros precios y específicamente sobre el tipo de cambio. Entonces, yo me quiero enfocar en esta ocasión en hablar del tipo de cambio. Bueno, el último paso, el paso número 5, sería que a partir de esto se puede controlar o afectar la trayectoria del producto y por lo tanto de la inflación, ¿no? Es de esta forma que el Banco de México dice, no controlamos directamente la inflación, lo que hacemos es manejar una serie de variables que influyen a su vez en la demanda agregada y que esta determina un nivel de inflación, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que ya se decía, pero directamente de cómo lo plantea el Banco de México. Ellos plantean, como decía ya, que estas acciones del Banco Central de determinar la tasa de interés se dan a través de, estos mensajes se dan a través de diferentes canales, uno de ellos el canal del tipo de cambio. Y estos, como ya decía, afectan la demanda agregada, la oferta agregada y finalmente la inflación. De forma reducida, lo que ellos hacen es que ante una expectativa de incremento de la inflación, lo que hacen, como ya decía, era mover la tasa de interés. En este caso, si consideran que la inflación va a ir hacia arriba, pues entonces mueven la tasa de interés hacia arriba y bajo una serie de supuestos, ¿no? Que decíamos se ven concentrados en la modelación teórica de las expectativas racionales, del análisis microfundamentado, pues esperan que el gasto de inversión y de consumo de la población disminuya y que por lo tanto la demanda agregada también se vea disminuida, ¿no? Esto es, digamos, a grandes rasgos lo que el banco denomina como función de reacción del Banco Central ante los movimientos de la inflación, ¿no? Bueno, esto, como sabemos, de acuerdo a la postulación del nuevo consenso macroeconómico, lo que algunos de forma crítica y creo yo muy acertada han denominado como el consenso más bien neoclásico, porque retoma prácticamente este tipo de análisis, pues lo que han hecho es plantear una serie de ecuaciones a partir de un modelo econométrico para determinar justamente cómo es que tiene que ser esta función de reacción del Banco Central. No voy a ahondar en cada una de las ecuaciones,
solamente decir que la más, digamos, de mayor importancia a menor, tenemos 4 ecuaciones principales, 2 ecuaciones, la 5 y la 6, que se determinan a partir de las 4 que le preceden, que le anteceden. La ecuación número 1 lo que nos habla es de la producción a partir de las brechas de producto que existen y el nivel de precios, tanto interno como externo, el tipo de cambio real. La ecuación número 2 nos habla de la inflación, que no es más que una adaptación de la curva de Phillips. La ecuación número 3 hace referencia a este objetivo de tasa de interés, que es como fija el banco y que a su vez, digamos, es una representación de lo que se considera teóricamente como la tasa natural de interés al estilo vixeliano, donde se conjuntan la curva y la oferta de fondos prestables. Y como decía ya, lo que me quiero centrar ahora, dado que mi intención es platicar o un poco presentar cómo ha impactado el carry trade y esta especulación, este arbitraje que ya comentaba la doctora Maya, pues se estima que el tipo de cambio real se determina pues a partir justamente de las expectativas sobre la tasa de interés interna y la tasa de interés mundial, el nivel de precios interno y el nivel de precios mundial, las expectativas, así como el saldo de la cuenta corriente y las expectativas sobre el mismo tipo de cambio, ¿no? Bueno, como pueden darse cuenta, digamos, ya decía, al final de cuentas ellos también consideran que el saldo de la cuenta corriente y el tipo de cambio nominal vienen determinados por estas mismas variables, por lo cual ellos, bueno, dan por sentado que de alguna forma estas serían como variables dependientes y estas serían variables independientes. El tipo de cambio, y es lo que decía acá, lo que plantea justo es esta relación entre el tipo de cambio real, la tasa de interés nominal, y este diferencial que existe entre las diferentes tasas de interés, perdón, déjenme ponerlo así, un poco como para poder como desglosarlo. Lo que ellos plantean es que dado este modelo de control de inflación por parte del Banco Central a partir de fijar un objetivo de tasa de interés, podrían entonces determinar o también alcanzar un determinado tipo de cambio que lo que haría es ser representado por este diferencial de las tasas de interés, como ya decía, la tasa de interés interna y la expectativa de la evolución de los precios internos, menos lo que sucede en el exterior con la tasa de interés externa y los precios externos. Bueno, ¿no? Esta relación, digamos, en términos teóricos, pues la verdad es que suena bastante bien, ¿no? Es una forma en la que el consenso macroeconómico ha tratado de sortear estas implicaciones que tiene el tipo de cambio en las economías y planteando que si ellos mantienen, como lo hizo el Banco de México, la economía mexicana en el año de 1994, un régimen de tipo de cambio flotante, pues entonces digamos que el mercado se autorregularía y sería una forma de que aquella necesidad de flujos, aquella necesidad de inversión que tenga la economía mexicana, pues va a poder, digamos, llegar sin ninguna otra intervención por parte estatal más que por parte del mercado. Bueno, lo que se ha discutido hasta allí, el nuevo consenso macroeconómico y la propuesta ortodoxa, y lo que se ha discutido más bien es pues justamente la imposibilidad de que eso suceda, ¿no? A partir de una serie de propuestas de la literatura crítica, algunos autores han llamado a esta imposibilidad de cumplir objetivos digamos, cuenta de capitales abierta, objetivos de inflación, se me está yendo, disculpen. Y tipo de cambio flotante, justo, le han llamado como la Trinidad imposible y han marcado más bien que el Banco de México o los bancos centrales de las naciones subdesarrolladas tienen que intervenir en el mercado de divisas, es decir, tienen que intervenir en el tipo de cambio. Y algunos otros autores también lo denominan como miedo a flotar o flotación sucia. Eso nos diría que en realidad ese supuesto tipo de cambio que se ajusta por el mercado en la realidad no sucede así. El Banco de México, en este caso específico que estamos hablando, tiene que intervenir en el mercado de divisas para evitar lo que ya muy bien presentaba la doctora Maya, esos movimientos abruptos de tipo de cambio que terminan generando inflación a partir del fenómeno de pass-through, ¿no? Lo que a partir de, digamos, una depreciación de la moneda o una apreciación que también afecta a las condiciones internas, ¿no? Entonces, algunos autores, incluso no considerados muy heterodoxos, ya habían planteado desde hace bastantito tiempo cómo en realidad la política monetaria para las economías subdesarrolladas no solamente tiene un objetivo digamos, establecido, como es la inflación, sino que también lo tiene de tipo de cambio. Bueno, esto ya no, igual
Creo que voy bien, ¿no? Primera vez que me ajusto el tiempo. Bueno, esto, como decía, dado que el banco tiene que entonces reaccionar no solamente a partir de lo que observa de la inflación, sino también a partir de estos movimientos del tipo de cambio para poder controlar el mercado interno, lo que hace es una intervención, por eso se le llama una flotación sucia, porque no es en realidad una flotación libre a partir del mercado, sino más bien a partir de las intervenciones que hace el Banco Central. Algunos autores lo que hacen es denominar a esto, y a partir del marco metodológico de las transacciones económicas y financieras, lo que hacen es plantear cómo sucede en realidad esta esterilización, estas operaciones, para quitarle esos efectos negativos que tiene el tipo de cambio sobre la propia dinámica económica interna, ¿no? Lo que ellos plantean es que en realidad este marco metodológico está determinado por la ecuación número 1, donde la base monetaria es igual al crédito interno y a las reservas internacionales, a partir de lo que ellos plantean, que la cuenta de corriente estaría determinada por la variación de las reservas internacionales menos el saldo de la cuenta de capital, y a su vez estas reservas internacionales en un periodo determinado está a su vez influenciada por las reservas internacionales en el periodo anterior, más la variación de las reservas internacionales en el periodo presente, ¿no? Si sustituimos las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1, lo que tendríamos es prácticamente una regla de operación también para poder administrar este tipo de cambio y poder, digamos, como ya decía, reducir esas implicaciones negativas que se tienen sobre la base monetaria, ¿no? Incluso lo que se está planteando aquí es que en realidad es el Banco de México, a partir de su propia hoja de balance, quien está obligado justamente para mantener la tasa de interés objetivo, para disminuir los efectos de pass-through, está obligado justamente a esterilizar estas digamos, entradas o salidas de capital que provienen del marco internacional, ¿no? En un primer momento, por lo tanto, estaríamos diciendo que se obtiene una regla, la cual está en función de la variación de los activos internacionales y del crédito interno neto, esto por lo de la compra o venta de las mismas, de los mismos bonos del gobierno, que es con que se hacen las operaciones de mercado abierto, ¿no? Y en un segundo momento, eso también, no, de acuerdo a alguna literatura crítica, nos pone una condición de sostenibilidad de la política monetaria. El punto de discutir todo esto es para preguntarnos si realmente la política monetaria del Banco de México es soberana o es autónoma de lo que sucede en los mercados internacionales. La doctora Maya ya presentaba cómo los movimientos de la tasa de interés de la Fed afectan directamente lo que sucede en el mercado internacional, los flujos de capital, y a su vez llevan al Banco de México, y así como a los bancos de otras naciones subdesarrolladas, a tomar sus propias decisiones. Sin embargo, desde la literatura crítica, esto tiene un límite. No puede ser simplemente que el Banco de México esté esterilizando absolutamente todos los flujos que entran y que pueden afectar la tasa de interés de corto plazo en el objetivo que tiene, porque si fuera así, entonces afectaría directamente el nivel de la inflación. Sin embargo, esta condición de sostenibilidad está dada por la política fiscal. Y aquí es justamente donde algunos de los autores, si no es que la mayoría de los autores neoclásicos, no reconocen o no ven este vínculo que existe inherente entre la política monetaria y la política fiscal. Lo que sostienen algunos autores como Mantei es que esta condición de la doctora Mantei, esta condición de sostenibilidad de la política monetaria estaría dado por el objetivo de variación del tipo de cambio en relación con la tasa de interés interior, y esto en un cociente con la relación de los pasivos remunerados del Banco Central de sus reservas internacionales. Es decir, sabemos que el Banco Central de México, durante los últimos años, a partir de las crisis que se dieron a finales de la década de los 90, se han visto en la necesidad de acumular cada vez más reservas internacionales justamente para poder hacer frente a todas estas entradas y salidas de flujos financieros internacionales a partir de la liberalización de la cuenta de capital. Lo que se busca, de acuerdo al consenso internacional y lo que dictan los propios organismos financieros internacionales, pues es que no vuelva a pasar lo que sucedió en el 94 aquí en México, ¿no? Que justamente, México se quede sin ese recurso, sin esa divisa fuerte o ese dinero internacional que también ha sido ya muy discutido acá, que es el dólar estadounidense, y que, pues, digamos, evitar ese tipo de quiebra, ¿no? Que puedan hacer siempre frente. El Banco de México, así como otras naciones desarrolladas, se han visto entonces en la necesidad de acumular esas reservas. Pero esas reservas, a diferencia de como pensaríamos que era en otro momento, ¿no? Que era prácticamente reserva de oro, lingotes de oro, pues en realidad no son más que bonos
de tesoro de los Estados Unidos y de algunos otros bancos centrales. Eso quiere decir que también tiene un límite, porque el rendimiento que aportan todos esos bonos, si bien depende de la tasa de interés de aquellos países, también a la hora de esterilizarlos en México y que el Banco Central compre o venda los propios bonos que emite el gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno mexicano, va a tener una restricción, ¿no? Bueno, esto es justo lo que estoy diciendo, pero creo que es más ilustrativa esta gráfica. Si ustedes ven las barras verdes, lo que representa justamente es el costo financiero de todas esas intervenciones en el mercado, monetario a partir de operaciones de mercado abierto, lo que ha hecho el Banco de México desde el año 2000 hasta el año 2021 para poder intervenir en el tipo de cambio. La línea naranja es el costo financiero que implica utilizar todos estos bonos para poder esterilizar los movimientos. Y la línea azul lo que representa son los rendimientos que aportan esos activos financieros que se mantienen en el Banco Central. Como es evidente en la gráfica, el costo financiero está muy por encima del rendimiento que aportan los activos financieros. Y prácticamente las líneas verdes lo que nos representarían es todo lo que el gobierno mexicano, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde el Tesoro mexicano, está aportando para solventar todas esas operaciones, lo cual evidentemente es una contradicción porque todo esto que se convierte en rendimiento financiero no va a actividades productivas, sino más bien se queda justamente para solventar las ganancias y la sed de todos estos inversionistas. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿de qué dependen toda esta entrada de flujos financieros? ¿Quién está de todas estas operaciones que son prácticamente flujos de cartera? Igual ya se ha discutido mucho acá el impacto que tienen los inversionistas institucionales y prácticamente pues son ellos los que están moviendo toda esa cantidad de dinero esperando a partir de esta función de carry trade, de obtener un arbitraje a partir del diferencial de tasa de interés con cargo a la cuenta pública del Estado mexicano, pues justamente los hedge funds, los fondos monetarios o los fondos de pensiones, de los que ya hablaba también la doctora Girón el día de ayer. Este tipo de instituciones financieras son consideradas por algunos autores críticos como banca en la sombra, es decir, todas esas instituciones que están fuera de la cobertura de regulación de los organismos internacionales, de los organismos bancarios como el Fondo de Basilea, que depende del Banco Internacional de Pagos, y por lo tanto mueven a diestra y siniestra sin ningún tipo de restricción capitales a lo largo de todo el orbe, ¿no? Entonces, estos flujos que se convierten en flujos especulativos, lo que hacen es encontrar en las economías emergentes, a partir justamente de algo que ha identificado el Financial Stability Board como uno de los principales digamos, operaciones de la banca en la sombra para naciones emergentes, pues invertir justamente en bonos de corto plazo. Lo que tenemos acá es ya para terminar, es justamente cómo ha evolucionado los balances de la economía mexicana y particularmente en esta gráfica que se tiene que expandir, lo que vemos es con la línea gris, que es un poquito más clara, no, perdón, la línea negra, es los flujos de inversión en cartera. Y vean ustedes cómo las barras grises lo que representan son valores de deuda. Es decir, todos los flujos de cartera que han entrado a la economía y que han movido el tipo de cambio vienen a ser invertidos en bonos de deuda, principalmente en bonos de deuda de corto plazo del Banco de México. Esto desde, además, bueno, ya para pasar a las conclusiones, también se ve reforzado por lo que ha sucedido a partir de los derivados futuros sobre el propio tipo de cambio. Ustedes pueden ver cómo la línea amarilla representa el tipo de cambio y la línea roja representa todas aquellas contratos futuros que se hacen para especular sobre los propios movimientos del tipo de cambio. Y aquí vemos, por ejemplo, movimiento muy durante la pandemia, como este tipo de cambio que se consideraba en México como el superpeso, pues comenzó a tener una depreciación muy grande, y esto fue a partir también de una contraparte que tenían los derivados como ganancias financieras, ¿no? ¿Cuáles serían algunos de los comentarios finales sobre esto? Bueno, digamos que en primer lugar, diríamos que el régimen de metas de inflación en naciones subdesarrolladas no solamente tiene un objetivo de tasa de interés de corto plazo, sino que también tiene un objetivo no declarado de tipo de cambio a partir del cual no fluctúa libremente, sino que el Banco de México tiene que intervenir para evitar esos cambios bruscos del tipo de cambio. Eso lo que hace es justamente tratar de suavizar estos movimientos de depreciación y apreciación a partir de una cuenta de capital completamente liberalizada. Eso contrasta completamente, que sería como una
conclusión segunda, con lo que plantea el consenso neoclásico. De acuerdo a lo que nos dice el nuevo consenso y la teoría, es que en realidad el tipo de cambio libre no necesitaría ningún tipo de intervención en los mercados, como ya lo decíamos, ¿no? Sino que simplemente se ajustaría a donde tiene mejores rendimientos y a donde son más llamados los flujos de capital, ¿no? Pero esto tiene una contraparte negativa para las economías latinoamericanas que no se han visto más que en la necesidad de seguir incrementando su acumulación de reservas internacionales para, digamos, poder esterilizar todos esos flujos de capital y que tiene dos efectos negativos sobre la economía mexicana. Uno, que favorece o incentiva las operaciones especulativas. ¿Por qué? Porque los inversionistas institucionales, aquellos que se encargan de mover todas esas grandes cantidades de flujos de capital de cartera, saben que los bancos latinoamericanos, específicamente el Banco de México, el Banco Central de Brasil, tienen un exceso de reservas. Y ellos saben que si atacan especulativamente el tipo de cambio, el Banco Central, para poder mantener su objetivo de tasa de interés de corto plazo y la inflación, van a tener que reaccionar. Eso sería prácticamente ir en contra de lo que hace el Banco Central. Y hay un paper excelente que escriben el doctor Panseira y la doctora Kaltenbrunner, donde a partir de entrevistas hacia los operadores en el mercado de divisas, lo que hacen es demostrar cómo en realidad todos estos inversionistas especulativos lo que hacen es justamente ir en contra de lo que hace el Banco Central, tanto del Brasil como de México, o incluso de Turquía y de Sudáfrica, de otro tipo de naciones emergentes o subdesarrolladas, ¿no? Eso lo que hace es garantizar las operaciones de carry trade, del arbitraje y la ganancia financiera. Y por otro lado, la contraparte es que todas estas operaciones que realiza el Banco Central para esterilizar esos flujos de capital tiene una contraparte en los pasivos gubernamentales y en el costo financiero. Lo que han hecho algunos autores también es identificar, como planteábamos acá, cómo todo este costo financiero pues prácticamente es cubierto por digamos, ya no por la hoja de balance tal cual del Banco Central, sino más bien por la emisión de propia deuda y el pago de intereses que hace el gobierno de México a partir de su presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Entonces, un poco era como la idea de tratar de situar esta forma en la que se implementa la política monetaria en la actualidad, en un contexto de ganancia financiera y pues en un contexto de bastante incertidumbre que ya planteaba la doctora Macho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel Mirón. Ahora le cedo la palabra a la doctora Josefina León, quien el día de hoy presentará el tema Cuenta corriente, crecimiento económico y deuda pública en México. Me permito leer su semblanza. Ella es licenciada en Economía por la Universidad de Guadalajara, maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeña como profesora investigadora en la UAM, Unidad Azcapotzalco, imparte cursos de macroeconomía y coordina el grupo de investigación de macroeconomía financiera. Ha sido coordinadora de la maestría y doctorado en Ciencias Económicas, reconocida como investigadora nacional nivel 2, ha presentado ponencias en eventos nacionales e internacionales y cuenta con 37 publicaciones en revistas especializadas y 30 en capítulos de libro, destacándose en los ámbitos de teoría política monetaria. Adelante, por favor. Sí, gracias. Buenos días. En principio, un agradecimiento especial a todos los organizadores de este evento. Es un gusto estar acá y voy a compartir algunas ideas que tienen que ver, como dice el título, con la cuenta corriente, el crecimiento económico y la deuda pública en México. Uno de los problemas estructurales que tiene la economía mexicana es precisamente la alta dependencia del crecimiento económico en relación con importaciones. Esto hace que cuando la economía crezca se genera un déficit de cuenta corriente. Tenemos, por ejemplo, cuando la economía decrece, por ejemplo, en 2020, que hubo una caída importante del 8%, más arriba del 8% de la actividad económica, la cuenta corriente observa un superávit. En lo que se refiere a la balanza comercial, que es lo que mide lo que son las exportaciones, México es entre los principales países, es el lugar 15 o de repente el lugar 14, países exportadores a nivel mundial, pero también está la contraparte. México también es de las principales economías importadoras por su alta dependencia económica de las importaciones. Alrededor del 40% de importaciones
están concentradas en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en 2023 las exportaciones ascendieron a 593,000 millones de dólares y las importaciones de 598,475 millones de dólares, con un déficit comercial de menos 5,549 millones de dólares. En lo que se refiere a la balanza comercial, cuando hay caída de la actividad económica, como fue en 2019, que México tuvo una tasa de crecimiento cero, no creció. Posteriormente viene el año 2020, donde hubo la caída de la actividad económica. Ahí tenemos un superávit en la balanza comercial. Otra manera de ver lo que es el déficit de cuenta corriente desde el punto de vista de la contabilidad nacional es la contabilidad nacional es igual al ingreso, que es la variable Y, menos lo que es la absorción interna o mercado interno, que es la suma del consumo, la inversión y gasto público. La economía mexicana, como tiene normalmente déficit de cuenta corriente, implica que el ingreso que genera es menor a lo que sería su gasto. De ahí que eso se tiene que financiar con entrada de capitales o con deuda pública. Aquí una de las cuestiones que vamos a tratar acá es cuando aumenta el gasto público, de acuerdo al multiplicador keynesiano, tendría que aumentar en mayor magnitud el nivel de ingreso, de tal forma que se tendría que reducir lo que es el déficit de cuenta corriente, ¿sí? Y por otro lado también un aumento de la inversión a través de la teoría del acelerador de la inversión se tendría que reflejar en una reducción de la cuenta corriente. Eso es lo que me diría la contabilidad nacional. También está la variable consumo, pero aquí voy a hacer énfasis particularmente en lo que es gasto público y en lo que es la inversión productiva. Entonces, el objetivo de la presentación es analizar el comportamiento de la cuenta corriente en relación con crecimiento económico y deuda pública en México en el periodo 2013 a 2024, que son los últimos 2 sexenios de gobierno. Aquí la hipótesis, y bueno, este es un trabajo que está en proceso, ¿sí? Las ideas que estamos presentando acá. La hipótesis es que un mayor déficit público asociado con el aumento de gasto público no conduce necesariamente a reducir el déficit de cuenta corriente, porque el gasto público, la mayor parte de gasto público es gasto corriente y la menor proporción es gasto en inversión pública, ¿sí? Adicionalmente, México tiene niveles bajos comparado con otros países de inversión en relación al Producto Interno Bruto. Estamos arriba de 20%, que resulta un nivel bajo comparado con las necesidades de generación de empleo y crecimiento que tiene nuestro país. Como ya se comentó en ponencias anteriores, una de las características fundamentales del presente es precisamente la situación de incertidumbre que vivimos, y esto ha sido provocado en gran medida también por las declaraciones del presidente Donald Trump en contra de los migrantes, toda la cuestión de aranceles, el conflicto geopolítico, también está fuerte el problema de la inequidad en lo que es la distribución de ingreso y entre otros problemas. Aquí lo que tenemos es un poquito ver el peso que tiene Estados Unidos a nivel mundial en lo que se refiere particularmente al Producto Interno Bruto. Son datos de octubre de 2024 del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Entonces vemos Estados Unidos representa poquito más del 21.6% de la actividad económica mundial, sí, medido a través del PIB. Le sigue la economía china. Sí, ahorita se habló del caso de China, el caso de la India. India, pues que tiene tasa de crecimiento alta y seguida de China, pero se está desacelerando, como comentó ya la doctora Claudia. Tenemos luego el caso de Alemania, Japón, India. Caso de México, que está pintado en rojo, representan actividad económica 1.5% de la actividad económica mundial. Y vemos también en el caso de lo que es Canadá. Canadá representa 1.7 del PIB mundial, y la diferencia con Estados Unidos, que es el primer lugar, y menciono a Canadá por la cuestión del TEMEC, ¿sí? Entonces, las declaraciones del presidente de Estados Unidos generan impactos pues a nivel mundial,
particularmente pues nos pega fuertemente la economía mexicana, China, pero también sus declaraciones de imponer aranceles, pues también va a generar impactos pues a Estados Unidos, impactos negativos. Particularmente, por ejemplo, empezando por la inflación, el ascenso de los precios. Aquí lo que tengo es, México es una economía altamente dependiente del ciclo económico de Estados Unidos. Podemos ver aquí, está la tasa de crecimiento de México, Canadá, Estados Unidos de 2013 a 2024, que es un valor estimado, y 2025, que es la perspectiva. Vemos que aquí, ante la crisis de COVID en 2020, México tiene la mayor caída en la actividad económica, arriba de 8%. Después Canadá con menos 5% y Estados Unidos menos 2.21%. En México, a nivel mundial, se encuentra entre las principales, bueno, entre las 10 economías que observa tasas de crecimiento más bajas, eso debido a su dependencia alta del sector externo. Posteriormente viene la recuperación en el año 2021 y en la actualidad la expectativa de crecimiento económico de México es este año 2025 es que va a ser una tasa de crecimiento menor a 2024. Incluso Banco de México la sitúa abajo del 1% y el Fondo Monetario Internacional habla arriba de 1%, 1 punto y fracción, pero la expectativa es negativa, ¿verdad? Desaceleración económica. Cuando se analiza mercado laboral en México, ya también los datos están dando, si se analiza el último año 2024, también señales de recesión en la economía mexicana, ¿sí? Para 2025. Aquí tengo algo también que había planteado el maestro Daniel, bueno, que tiene que ver un poco también con la balanza de pagos. En la parte de arriba tenemos lo que es la cuenta corriente, niveles deficitarios, con excepción en el año de crisis de 2020. Y aquí comentar nada más, por ejemplo, en 2013 tenemos menos 31.522 millones de dólares. Aquí los datos son para el tercer trimestre de 2024, pero refiriéndome al año 2023, el déficit de la cuenta corriente fue de menos 5.477 millones de dólares. Uno diría, pues está disminuyendo el déficit de cuenta corriente, pero la cuenta corriente, pues aparte de la balanza comercial, como ustedes saben, pues incluye otros conceptos. Y tenemos una entrada importante de lo que es remesas a la economía mexicana, alrededor de 63.000 o 64.000 millones de dólares para el año 2023. Se espera que sea algo similar, aunque quizás un poquito menor, para el año 2024. En la parte de turismo tenemos también, hay una entrada, digamos, una tendencia ascendente. Si compara uno 2013, que es un dato de 13.949 millones de dólares, y para el año 2023 estamos arriba de los 30.000 millones de dólares en lo que se refiere a el concepto de turismo. Se mencionó acá lo que tiene que ver con el costo financiero asociado a la deuda. Aquí en la balanza de pagos lo que veo también es lo que se refiere a balanza de intereses. La balanza de intereses más o menos se ha mantenido. En 2013 tenemos menos 17.017 millones de dólares. Para 2023, menos 20.208 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, más o menos se ha mantenido esa cifra. Aquí es pago de intereses tanto por parte del sector privado como del sector público. La mayor parte es pago de intereses de sector público. Aquí nada más comentar muy rápido lo que se refiere a inversión extranjera directa. En años anteriores, bueno, sobre todo 2022, 2023, se habló de los impactos positivos que puede generar en la economía mexicana lo que es el nearshoring, que está asociado con la inversión extranjera directa. Sin embargo, no se ha visto un impulso importante y ahorita en 2025, con la entrada del nuevo presidente, pues está muy incierto el panorama y pues todavía no se ve ese auge. La Secretaría de Economía tiene expectativas muy favorables, hay mucha promesa, ¿no?, de entrada de inversión, pero todavía no se concreta. Aquí lo que tengo ya un poquito lo que había comentado, es la tasa de crecimiento de México, que viene en la línea azul, y el saldo de la balanza comercial. En 2020, lo que fue 2019 y 2020,
con la situación de crisis económica, podemos observar que se genera superávit en la cuenta comercial por la caída de la actividad económica y la reducción de importaciones, pero una vez que la economía se empieza a recuperar en 2021, pues se empieza a observar otra vez el déficit en lo que es la balanza comercial. Un aspecto importante acá es en 2022, particularmente 2023, que corresponde, y bueno, y partecita de 2024, tenemos que se acentúa el déficit en la balanza comercial, que son algunos de los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces se acentúa ese aumento de importaciones. Y también aquí vemos lo que es el coeficiente de penetración de importaciones, que se mide como la suma, o una forma de medir es la suma de importaciones sobre PIB. Aquí están datos trimestrales de 2013 al tercer trimestre de 2024, y vemos nosotros cómo, digamos, en el sexenio que va de 2013 a 2018, tenemos más o menos una coeficiente de penetración de importaciones alrededor de 35%, pero a partir de 2021 empieza a aumentar y supera los niveles de 40%, aquí tenemos hasta 45%. Esto está asociado a la reactivación económica después de la crisis de 2020, empieza a crecer la economía, empieza a aumentar las importaciones, y las importaciones empiezan a aumentar un poco más que en periodos anteriores. Y esto también, bueno, aparte del crecimiento económico, tiene que ver con una variable importante que ya se mencionó acá, que es lo que se refiere a tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio, dos variables bien importantes que se relacionan con el sector externo es lo que es la tasa de interés y lo que es también el tipo de cambio. Y ahorita nuestro tipo de cambio está, digamos, midiendo los factores, tanto internos, pero sobre todo externos, sobre la economía mexicana. ¿Sí? Aquí tengo un poquito la evolución de tipo de cambio 2012-2024. Durante la crisis de 2020 tuvimos algo que se llama sobrereacción de tipo de cambio, una depreciación fuerte por ahí de abril, arriba de los 25 pesos por dólar. Posteriormente tuvimos lo que ya también se comentó acá, que es el superpeso, ¿verdad? Después de 2020, 2022, 2023, hay una apreciación importante de tipo de cambio, y esta apreciación lo que hace también es abaratar productos importados. Y bueno, a mediados con las elecciones en 2024, en el año pasado, tuvimos presiones un poquito de la depreciación cambiaria, y también hemos tenido depreciación cambiaria a raíz de las declaraciones de Trump, que ha generado incertidumbre, y en días recientes el tipo de cambio se nos está apreciando y estaba por ahí de 20, 60, ¿no? pesos por dólar, y de repente baja un poquito, pero se ha mantenido abajo de los 21 pesos por dólar. Aquí tenemos lo que se refiere particularmente a 2020 a 2025. Desde el punto de vista del Banco de México, el tipo de cambio es flotación libre, que es lo que aparece en la estadística del Fondo Monetario Internacional, pero como se comentó acá, en realidad la fluctuación de tipo de cambio, que depende de la balanza de pagos, balanza de pagos son factores fundamentales de la economía, depende también de lo que tiene que ver con la especulación del tipo de cambio en el mercado Forex, en el mercado internacional, y otros factores, ¿sí? Y es en realidad una flotación sucia. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el año 2020, que fue la crisis de COVID-19, la Comisión de Cambios intervino 9 ocasiones en el mercado cambiario. Particularmente, bueno, la idea general fue inyectar dólares al tipo de cambio para evitar la depreciación cambiaria, haciendo uso de la Reserva Internacional y también de lo que son las coberturas cambiarias. Por cierto, la Reserva Internacional en la actualidad se mantiene en niveles históricamente altos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tengo es evolución de importaciones por tipo de bienes. La mayor parte de las importaciones son bienes de tipo intermedio. Posteriormente tenemos bienes de consumo, bienes de capital. Lamentablemente, la economía mexicana, cuando hemos tenido periodos de apreciación real de tipo de cambio, no hemos aprovechado para comprar equipo de capital que sirva para reforzar la infraestructura productiva de nuestro país. Y también el hecho de que la mayor parte de las importaciones sea bienes intermedios nos da idea de la desindustrialización que se tiene en la economía mexicana, ¿sí? Uno de los proyectos actuales, lo voy a comentar en las conclusiones del gobierno actual,
pues es tratar pues de impulsar la producción precisamente pues al menos de bienes intermedios o bienes de consumo, pero son sobre todo o bienes de capital. Sí que es el proyecto que se tiene en la actualidad, pues para tratar de revertir este problema estructural que tenemos desde hace varios años. Aquí lo que tengo es un poquito para decir que el gasto público, la mayor parte es gasto corriente y la menor parte es gasto de capital. Gracias. Y aquí, bueno, es la estructura porcentual de lo que sería la demanda agregada. También la formación bruta de capital en relación a PIB está en niveles en el sexenio anterior, aumentó 23, 24%, pero se mantiene arriba del 20%. O sea, es un nivel bajo. Aquí lo que tengo es la lámina. El consumo privado sobre PIB es el mayor porcentaje. La línea naranja es el gasto público. En la parte de la línea gris es la inversión sobre PIB, está la inversión privada y ven ustedes arriba está la inversión pública y es un porcentaje de 2 a 3%, es bien pequeño, ¿sí? Sí hubo un intento de aumentar la inversión, bueno, se aumentó la inversión pública en el sexenio anterior, pero no ha sido suficiente, se requiere un esfuerzo muy importante. Aquí tengo lo mismo en tasas de crecimiento, los componentes de la demanda agregada en el mercado interno. Y aquí nada más muy rápido destacar lo que es la inversión pública y la inversión privada. En el gobierno de AMLO se empieza después de 2020, hay una tasa de crecimiento, digamos, importante en lo que es la inversión pública y también se acompaña de una tasa de crecimiento en inversión privada, pero en 2024 y bueno, en 2025 hay una caída en la tasa de crecimiento y la idea es, en este sexenio, volver a aumentar la inversión, eso es lo que se dice, ¿verdad? El objetivo, aumentar la inversión pública, la inversión privada. México tendría que tener al menos una tasa de inversión sobre PIB entre la inversión privada, que es la mayor parte, más la inversión pública, yo creo que como arriba de 25% o al menos 25%, como la que se tuvo por ahí a principios de la década de los 80. Aquí son datos de 1940, 2022, y sí hemos tenido esos niveles, pero con las políticas, con la crisis de la deuda externa y las políticas de apertura comercial y apertura financiera, pues la inversión viene a la baja. Aquí tengo el mismo dato de inversión sobre PIB comparando algunas economías en una muestra de países. Bien importante aquí la inversión de China y la India. La de China está en 45%, alrededor de 45% o arriba de 45%. Aquí son de 2010 a 2023 y no por nada. Ahorita tenemos el auge de la economía china, no solamente en crecimiento económico, sino también en tecnología y otros factores. Y también está por ahí la economía de la India. Y Estados Unidos tiene una tasa de inversión baja. Entonces, el potencial que tiene Estados Unidos, desde mi punto de vista, estaría, digamos, en caída y está por ahí el ascenso de los dos países asiáticos que mencionamos. Aquí, bueno, hemos visto el déficit en cuenta corriente significa que el ingreso que genera la economía es menor lo que es el gasto, se tiene que financiar con entrada de capitales. Aquí muy rápido voy a hablar de lo que es la deuda, ya se comentó acá. La deuda pública también ha aumentado, asociada con lo que ya se comentó acá, ya se explicó, con lo que es la política monetaria, porque la tasa de interés mayor a la tasa de interés interna mayor a la internacional, que tiene como fin también, aparte de frenar la inflación, atraer capitales externos, lo que hace, en este caso, bueno, es la política monetaria, lo que se hace es intervenir vendiendo bonos a cambio de pesos para observar el exceso de liquidez en la economía y eso hace que los bonos públicos, o sea, se genere un mayor monto de deuda pública. Ese aumento de deuda pública lamentablemente no se destina a generar mayor infraestructura productiva, sino, como ya se comentó acá también, pues tiene como fin también regresar los intereses, ¿verdad?, a los inversionistas internacionales a través del carry trade. Eso todo ya se comentó. Y aquí nada más ver la estructura de la deuda. En la actualidad, por ejemplo, en 2013 la deuda sobre PIB representaba 36.4%, en 2024 representa 53.4%. Hay un ascenso de la deuda en el gobierno de Peña Nieto.
¿sí? Posteriormente yo veo en 2020 que la deuda sobre PIB aumenta a 51.7, eso se debe a la contracción de la actividad económica, y en 2024 también hay un ascenso de la deuda, y eso se debe también al financiamiento de las elecciones el año 2024. De la deuda total, la mayor parte es deuda interna. Sí está aumentando la deuda, tiene una tendencia ascendente la deuda interna. Aquí tengo lo que es el balance del sector público, o sea, lo que es el déficit, igual, ¿verdad? Por las razones que comentamos en 2024, que fue año de elecciones, hay un aumento en la cuestión del déficit comparado con años anteriores. Y bueno, aquí las conclusiones. Tenemos nosotros un mayor déficit público asociado con un mayor gasto público, no conduce a una reducción del déficit en cuenta corriente, porque la mayor parte del gasto público es gasto corriente, no es gasto de inversión. También en lo que se refiere a la inversión, México tiene niveles bajos, o sea, la inversión privada también es baja. Entonces, es importante aumentar la inversión pública y la privada para generar empleo y crecimiento económico. Y también es importante que en materia de política monetaria la tasa de interés tiene que ser menor para abaratar las condiciones de financiamiento, ¿no? Abaratar el crédito. En la actualidad del gobierno, en el actual gobierno, el Plan México tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo regional del país e impulsar a pequeñas empresas, también con la campaña Hecho en México, y promover la venta de productos mexicanos, tanto en el mercado interno como en el extranjero. Y esto, desde mi punto de vista, es un reto bien importante. Sí, porque está todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, está también lo de los costos, la calidad, y me parece una buena iniciativa por parte del gobierno actual, pero es un gran reto y muchos problemas. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctora Josefina León. Ahora damos la palabra a la doctora Iris Guevara, quien presentará el tema Finanzas para el Desarrollo, el papel del Estado en la educación. La doctora Iris Guevara es doctora y maestra en Economía por la UNAM, donde también obtuvo su licenciatura en Economía. Actualmente se desempeña como investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de esta universidad y como profesora de Economía Política en la Facultad de Economía. Su especialización abarca la economía política y la economía de la educación. Ha contribuido con diversas publicaciones sobre desarrollo económico, financiamiento de la educación pública superior en México, financiamiento de la educación pública superior en México, perdón, y políticas educativas. Su obra más reciente es Políticas de Financiamiento de la Educación Pública Superior, México, 1982-2012. Adelante, doctora, por favor. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y estar presente en el 25 seminario, que se dice rápido, pero ha representado mucho trabajo, sobre todo para la doctora Alicia Girón y antes la doctora Correa, ¿no? Entonces, bueno, la idea fundamental, creo que vamos a cambiar así como de cassette en muchos sentidos, pero la idea fundamental del trabajo es analizar cómo se ha transformado la participación del Estado en el financiamiento educativo. En realidad, este trabajo es producto de una trayectoria larga acerca de políticas educativas, políticas de financiamiento educativo, y he estado analizando durante varios años cómo ha cambiado la participación del Estado en la educación. Y en este caso, trato de vincular el financiamiento educativo con un proyecto que realmente está muy desdibujado, que es un proyecto de desarrollo nacional, ¿no? ¿Y por qué proyecto de desarrollo y no crecimiento? Porque precisamente la educación es parte de un proyecto de desarrollo y no de crecimiento. En el proceso actual, proceso de globalización, es muy importante el papel o la capacidad del Estado de invertir en educación, ciencia y tecnología, ¿sí? Ahorita que comentaban, y eso es algo muy interesante, cómo se pretende que otra vez México empieza a tener cierto tipo de producción nacional, ¿sí? Lo que sería fundamental allí es una buena elección de hacia dónde debe caminar la economía o cuáles son las tendencias
de la economía, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar como en nuestra etapa del desarrollo estabilizador que hubo en México, en el cual producimos bienes de consumo, pero no producimos bienes de capital, entonces seguimos dependiendo de las grandes economías, en este caso pues, de la economía norteamericana, ¿no? Entonces, bueno, las restricciones de la participación del Estado en la educación tienen que ver con las concepciones de política económica dominante, que como aquí se señala, pues imponen limitar el gasto, limitar la inversión para mantener la disciplina fiscal, y la disciplina fiscal inhibe la participación del Estado en funciones centrales como la educación, la salud, ¿no? Entonces, la retirada del Estado de la reproducción económica social representó, en el caso de México, en educación, limitar las posibilidades de desarrollo de la población, ¿no? A pesar de que ha habido una disminución de la participación de los estudiantes, bueno, de los jóvenes y de los niños en edad de estudiar, tenemos ya varios años, desde los 80, en que el Estado no provee de educación media, educación superior al conjunto de la población, ¿no? Con estas ideas acerca de la privatización, de la disminución del gasto educativo, lo que sucedió es que crece la educación privada en detrimento de la educación pública, y eso no permite avanzar en materia educativa y de conocimiento, ¿sí? En la globalización, como aquí se señala, algo fundamental es la inversión en ciencia, tecnología. En el proceso de globalización se da el surgimiento de la denominada economía del conocimiento, ¿sí? Y resulta que es en este periodo, a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y en la actualidad, en que el Estado va disminuyendo su participación educativa, ¿no? Y también su participación en ciencia y tecnología. Cuando hablamos de desarrollo y educación, tenemos que tomar en cuenta que el cambio de modelo económico en México, ¿sí?, hace que el Estado implemente una serie de reformas que pueden permitir en determinado momento el crecimiento, como se decía de manera simplista, ¿no? O sea, controlamos la situación, la crisis de deuda que teníamos en 82, y a partir de entonces, con ese control, empezamos a crecer. Eso no se ha dado, o se ha dado en menor medida. Hubo épocas muy importantes en que México creció con un PIB de 6%, de 7%, periodos muy largos, ¿sí? Y en la actualidad, en este siglo, por ejemplo, el crecimiento máximo ha sido de aproximadamente 2%. Y en la última administración, el crecimiento no llegó, promedio, llegó aproximadamente al 1%, ¿sí? Entonces, si no hay recursos, tampoco se puede invertir, pero además no había la idea de invertir en cuestiones fundamentales, ¿no? En el caso de la educación y la relación con los planteamientos del modelo neoliberal, se puede ver que no solamente se disminuye el gasto en educación, sino que además las políticas educativas a partir de los 80, segunda mitad de los 80, dejan de diseñarse en México. Y esto es muy grave porque se pueden plantear cosas muy interesantes, pero hay que ver cuál es la situación del país en que se van a implementar. Siguiendo, por ejemplo, los informes del Banco Mundial, se puede ver que muchas veces, y este fue el caso de México, hacían un estudio muy detallado de cuál era la situación de la educación en México, pero cuando se trataba de implementar las políticas, proponían lo mismo: disminuir el gasto educativo, apoyar la educación básica, a pesar de que el conjunto de nuestra población había avanzado
en los niveles educativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo pongo pocos datos porque los datos los voy a poner en el trabajo, pero lo que se puede ver es que hay un incremento impresionante de la matrícula estudiantil de 25 a 82, ¿sí? En un momento en que es una población en donde hay una gran cantidad de niños y de jóvenes. Ante ese aumento, en 1982 se habla, por ejemplo, de la masificación de las universidades públicas, ¿no? Y se ve como un problema preocupante, ¿no? Cuando en realidad era un fenómeno muy importante para el desarrollo de una nación si se hubiera vinculado, en términos de desarrollo, si hubiera una planificación nacional y se pensara en incorporar a los egresados de la educación superior actividades productivas, algo que no se dio y que no se está dando desde la década de los 80 del siglo anterior, ¿no? Entonces, parte de este incremento de la matrícula a partir de 1983, en que se empiezan a aplicar estas políticas de este modelo neoliberal, es que el crecimiento se da a partir de educación privada y sobre todo en educación superior. El discurso, más adelante lo vamos a ver, en la anterior administración fue muy interesante. Sin embargo, se puede ver que lo que más creció en educación media y educación superior fue la educación privada por limitación de recursos. Bueno, siempre hubo un crecimiento importante en materia educativa de la matrícula, ya no del financiamiento, hasta 2019-20 con la crisis del COVID, en el cual disminuye de manera importante el número de estudiantes, ¿sí? Entonces, de 36 millones se pasa a 32 millones en 21-22, ¿sí? Entonces, hay una gran pérdida o sea, hay una disminución de estudiantes, sobre todo en el nivel medio y en el nivel superior, ¿sí? Y bueno, surgen una serie de opciones educativas de manera privada, por ejemplo, en educación básica o en educación preescolar, donde los padres consideran que, pues, de que se enferme el niño, a que mejor lo dejemos en casa, lo dejamos en casa, ¿no? Pero esto ha tenido serias consecuencias en términos de conocimientos. Ahora, cuando se llega al inicio del sexenio del presidente López Obrador, hubo un cambio muy importante en la legislación y en el discurso educativo, ¿sí? Este discurso planteó objetivos diferentes y uno de los elementos centrales era incrementar el presupuesto de educación, ¿sí? Pero eso que se planteó en un primer momento, después se dijo, bueno, lo que pasa es que tenemos que tener austeridad primero franciscana y después austeridad republicana, pero finalmente no se podía gastar en educación, ¿sí? Entonces, las grandes transformaciones educativas que se propusieron, que sonaban muy interesantes, la modificación del artículo 3º constitucional, donde se dice que el gobierno, que el Estado más bien se va a volver a encargar de la educación superior, ¿sí? De financiar la educación superior y el último año de preescolar, ¿sí? Que es fundamental en el desarrollo de un niño, el preescolar, ¿sí? Se disminuye el presupuesto en vez de aumentarse y lo que pasa es que estos objetivos no llegan a implementarse, ¿sí? La forma de adjudicar los recursos a educación pasó a dar a través de becas a los estudiantes el dinero, ¿sí? Había una preocupación muy seria en el gobierno anterior, que era el problema de la corrupción, ¿sí? El problema del gasto, ¿sí? Indebido, ¿no? O sea, pero el problema de la corrupción, pues yo no sé si se alcanzó a combatir, pero lo que sí se hizo es frenar todo el gasto que se venía haciendo en educación. Y cuando digo frenar, es el freno del gasto educativo se da desde final de los 80. Sin embargo,
en el siglo XXI hubo un incremento del gasto en educación, sobre todo en ciertos rubros, como la educación superior, que era donde se estaba presionando, donde mayor demanda había. Uno de los elementos que se plantean en esta modificación de las leyes educativas, el del artículo 3º constitucional, es, a diferencia de la reforma que había hecho Peña Nieto en 2013, en 2019, se dice, bueno, todos los estudiantes tienen que tener acceso a educación superior. Y se hacen una serie de propuestas que han sido sumamente criticadas, como estas universidades Benito Juárez, ¿no? Lo primero que se tiene que saber es qué es una universidad y qué características tiene que tener, ¿no? O sea, en una universidad es fundamental la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, ¿sí? Entonces, en México hay universidades federales y estatales que realizaban estas funciones, ¿sí? Bueno, con el objetivo de apoyar a la población con menos recursos en los lugares más distantes, se implementan estas universidades Benito Juárez, que realmente no llegaron a la matrícula que pensaban obtener, que era de 300,000 estudiantes, ¿no? Más o menos quedaron en un cuarto de los 300,000, y porque además es otra cosa muy importante, no hay mucha información, ¿sí? Hasta ahorita está saliendo alguna información estadística, no hay una relación entre los planteamientos legislativos, las aspiraciones de justicia social, de brindar educación a todos los jóvenes y a todos los niños y a los jóvenes, pero lo que se había era una disminución del presupuesto educativo, ¿no? Entonces, se deja a un lado las universidades federales, porque si hay corrupción dentro de las universidades federales, se deja de apoyar a las universidades estatales, pero no solamente a las estatales, hay una serie de universidades indígenas, regionales, y demás, que se les deja de apoyar y se continúa con el discurso de que vamos a incorporar a todos los que demandan educación. Hubo un desconocimiento y una digamos, una desacoplación, una desinformación en el cual se hacían planteamientos y no se generaban políticas públicas para apoyar esos planteamientos, ¿no? Todo esto, bueno, hay datos, ¿no? Aquí por el tiempo se me hizo que era, y porque además ya los he mencionado en otros momentos, creo que no era lo fundamental, sino analizar ya en el nuevo gobierno, ¿sí? Algo que conviene decir que es a lo mejor poco científico, pero que es muy importante recordar, es cómo el gobierno anterior fue un gobierno que generó grandes contradicciones dentro de la población, ¿no? Entonces, a veces no sabía uno, como no había información estadística muchas veces, no sabía uno, bueno, qué era cierto y qué no era cierto, ¿no? Que simplemente no se estaba de acuerdo con los nuevos planteamientos educativos y que realmente a qué correspondía la realidad. Lo que fue un hecho y que sigue siendo muy importante es que, por ejemplo, con las universidades Benito Juárez, todavía la información es muy escasa, ¿sí? Ahora, se exigía a las universidades federales, sobre todo, se les presionaba para que mandaran toda la información y se hace así. Y bueno, se habló de corrupción en el CONACYT, en distintas universidades y demás. Y efectivamente, las universidades estatales históricamente han sido, pues, la caja chica de los gobiernos, ¿no? Entonces, hay estados, y por eso es importante este proyecto nacional educativo, porque hay estados que sí les dan a las universidades los recursos necesarios, pero hay otros estados que no, ¿no? Entonces, sí es importante tener un proyecto nacional de educación, un proyecto que naturalmente tiene que tomar en cuenta las distintas regiones, pero tiene que dar recursos para que se pueda ejercer este proyecto, para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, lo que se pierde de vista es, bueno, ¿en qué momento histórico estamos? ¿Por qué, cómo los países
que se han desarrollado tienen políticas de Estado, ¿no? O sea, China es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, hay un proyecto de desarrollo nacional y como si nosotros seguimos manteniéndonos con esta idea de limitar el financiamiento educativo, de limitar el financiamiento de la salud, porque a lo mejor hay corrupción, sí, seguro hay corrupción, pero entonces tenemos que tener políticas públicas que permitan vigilar estas formas de desarrollo nacional, ¿no? Y tenemos también que tener metas para saber qué tipo de educación tenemos que promover. Porque a diferencia del planteamiento neoclásico en el cual se dice a mayor nivel educativo, mejor nivel salarial, en México eso no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque no hay una vinculación, por ejemplo, entre lo que debería ser una política industrial y la política educativa. Porque se prepara gente muy capacitada que termina emigrando a los países desarrollados, sobre todo en ciencias, ¿sí? O sea, tenemos un flujo de gente capacitada que no se queda en el país porque no hay condiciones, ¿sí? Otro elemento muy importante es que se tiene que vincular, cuando hablamos de desarrollo, tenemos que pensar en este proyecto nacional, ¿sí? Pero además en una estructura que no nada más pasa por la economía, no nada más pasa por el crecimiento, pasa por la política, por la ideología, por la creación de una base de sustentación para cualquier política de desarrollo, ¿sí? Entonces, bueno, se puede crecer como algunos países crecen, pero si no se distribuye la riqueza, si no se tiene acceso a los elementos fundamentales, a los derechos fundamentales. Eso fue muy interesante con el cambio de discurso, ¿no? Se decía, bueno, la educación, o sea, ya no se pensaba como en derechos, se pensaba como los educandos son consumidores, ¿sí? Se veía a los estudiantes como posibles consumidores y no se pensaba en que eran ciudadanos con derechos y un derecho fundamental es la educación, la salud. Por no hablar ya de la vivienda, de la infraestructura. Eso fue algo interesante. Las escuelas en México con la crisis del COVID se dieron cuenta que faltaban, no lo presenté aquí, pero ya lo había presentado en la ocasión anterior, ¿no? Faltaba acceso a agua potable, a lavabos, que la concentración, por ejemplo, el número de estudiantes por profesor en lugares como la Ciudad de México, que tiene una gran cantidad de estudiantes, limitaba la posibilidad de la sana distancia, ¿no? Si yo tengo 50 alumnos en un espacio pequeño, pues las posibilidades de recontagios eran muy amplias, ¿no? Y aún así, después de esta crisis de COVID y después de que por primera vez se vuelve a reconocer a nivel internacional, ¿sí?, la importancia de las políticas del Estado, de la importancia de la participación del Estado en la economía y en la sociedad, ¿sí? En México sí, el discurso dice que hay que participar, pero no hay una implementación adecuada de estas políticas. Entonces, pero también conviene decir que con esta polarización que se dio entre la sociedad en el sexenio pasado, ahora habría que retomar algunos elementos muy importantes del discurso de la política educativa del sexenio pasado y de los cambios legislativos que son fundamentales, como el hecho de incorporar a la educación superior al financiamiento público, ¿sí? Eso es algo central, porque el crecimiento de la educación superior en los 6 años anteriores, de 2018 a 2024, fue fundamental para la educación privada, ¿sí? O sea, y esto hace que como realmente lo que plantearon el presidente López Obrador, de que todos los estudiantes iban a ingresar a la universidad, pues era parte de un desconocimiento, porque las universidades federales tenían sus propias reglas, ¿no? Entonces, bueno, a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, o sea, a las instituciones de educación, no se entra si no se hace examen. Y solamente pasan
una mínima parte de lo que hacen examen. O sea, es todos los años vamos a ver cómo hay una gran cantidad de estudiantes que quedan al margen del acceso a la educación superior, ¿sí? Y también que no se puede hacer cualquier propuesta educativa y decir que vamos a hacer universidades con 2 aulas en la montaña de Guerrero, donde no tienen condiciones, ¿sí? Finalmente, considero que uno de los retos más importantes del gobierno actual es retomar todos los avances que se hicieron en materia legislativa y en el cambio de discurso, donde algo fundamental, y eso sí fue muy importante, no se culpó a los maestros de las limitaciones educativas, ¿no? Se reconoció, aunque en la actualidad, pues el reconocimiento de la importancia de la educación pública tenía que ser con presupuesto, ¿no? Pero ese cambio de discurso en el cual hay que repensar la educación en base a las necesidades del país, en base a las necesidades de desarrollo, ver qué tipo de industrias, qué tipo de actividades productivas se tienen que apoyar y qué tipo de egresados de educación media y superior tenemos que tener, es fundamental, ¿no? Ya no da tiempo de analizar cuáles fueron los cambios en términos de la política educativa, de los cambios en los, académicos, digamos, propiamente, porque más bien me refiero a cuestiones de tipo financiera y política pública, pero sí hay que ver qué elementos retomar y ya digamos, con cierta distancia de lo que has hecho en los últimos años, hay avances importantes que lo que tenemos que ver es qué políticas públicas se tienen que implementar, cómo se quiere desarrollar. Y bueno, en una economía de mercado, si no tenemos dinero, ayer estuve hablando del dinero, de la importancia del dinero, del financiamiento, no es nada. Aparte de la parte pedagógica, a la cual yo aquí no me meto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Iris Guevara. Tenemos unos 15 minutos para hacer una sesión de preguntas y respuestas por parte del auditorio. Entonces, por allá, por favor. Después allá atrás y después por acá. Gracias, buenos días. Tengo una serie de preguntas. La primera va dirigida a la... lo que iba a decir va dirigida a la doctora Claudia Maya. Sí, entonces, si me permite, lo voy a hacer. Sí. A la doctora Claudia Maya había comentado que efectivamente había puesto datos interesantes sobre la tasa de interés que tiene China de 2.1 a 1.7 y el crecimiento que tiene de alrededor del 5% para el próximo o para el presente año. Y sustentó que prácticamente ese crecimiento China lo sustenta en una política fiscal expansiva. Entonces quisiera, si fuera tan amable, en ampliar en cuáles fueron los elementos que el gobierno de China aplicó precisamente para poder fundamentar lo que sería la política fiscal expansiva. Si pudiera ampliar ese término, toda vez que parecería que es fundamental para el éxito de la economía de ese país. Gracias. Allá atrás había otra pregunta. Para la doctora Iris, que si tiene, bueno, sí, una propuesta para elevar un porcentaje, porque, bueno, hubo avances legislativos, sí, pero muy discursivos. No era necesario a nivel constitucional hacer una modificación. Un comentario muy breve, incluso en los primeros años de la toma de posesión, inmediatamente nos saltó a la vista, no sé si perversión o torpeza, habían borrado en una propuesta del al artículo 3º constitucional la palabra autonomía. Todos inmediatamente pues saltamos porque los efectos jurídicos que tenía haber suprimido esa palabra en la Constitución era la dependencia de la UNAM, ¿no? Y
hay un artículo, el 119 de la Ley General de Educación, que esa sí pudieron meter mano inmediatamente sin la necesidad de tener las mayorías calificadas en el Congreso para modificar. Se tiene que, es el 8% del Producto Interno Bruto para la educación, ¿no? Para garantizar que la educación pública sea gratuita, y hace la acotación que únicamente el 1% sea destinado a la educación superior y a la inversión en tecnología. Si tiene alguna propuesta de cómo mover esto, bueno, sé que ahorita hay una prioridad por el presupuesto en armas, bueno, lo que es seguridad pública supuestamente, pero moviendo nada más este porcentaje, digamos, en estas condiciones, ¿qué considera que sea viable para que pues realmente ahora que ya tienen la mayor calificada, pues si hay una voluntad política auténtica de la educación, pues haya un movimiento en presupuesto para que se pueda implementar adecuadamente en una reforma educativa? Gracias. Y hay una pregunta de vuelta, nada más quisiéramos saber cuál es tu nombre y de dónde vienes. Perdón. Claudia, soy egresada de la Facultad de Derecho. Perfecto, gracias. Es la Facultad de Derecho, sí. Y acá la doctora y después acá atrás. Por favor. Bueno, nada más para Daniel Mirón y un poco para también la doctora Josefina. Está aceptado que hay un concepto que se llama administración del tipo de cambio, que es lo que hace en los países emergentes para determinar un poco el tipo de cambio a partir de sus reservas internacionales. La discusión está centrada en hasta dónde es el límite realmente que deben de aumentar las reservas internacionales para lograr esta administración que en el Banco de México son las subastas, que ya están hasta programadas y bien definidas, y así en varios bancos, hasta dónde podría ser el límite realmente para seguir aumentando esto por los costos que tiene, ¿no? Muchas gracias. Ahora, acá adelante, por favor. Para la doctora Iris Guevara, por favor. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo usted, que la corrupción no se combate en el sector de educación si se disminuyen los recursos, pero ¿habrá alguna propuesta por su parte o alguna que haya salido? ¿Cómo se puede aumentar la transparencia en el uso de los recursos en la educación para que se evite la corrupción y para que no disminuyan los recursos públicos dedicados a la educación? Y por otro lado, había una propuesta también, junto con esta disminución de los recursos para las universidades públicas, había una propuesta que se eliminen los pagos de inscripción de los alumnos. No sé si esto se mantiene o ya se ha eliminado esta propuesta, porque sería súper difícil para las universidades cumplir con sus programas. Sí, además del recorte de los recursos, se eliminan las colegiaturas. Y por último, CONACYT aceptó con sus becas para los programas de posgrado de excelencia. Antes los estudiantes que recibían beca podían trabajar máximo 8 horas, ¿no? Aparte de sus estudios de tiempo completo. Ahorita ya se permite que trabajen en lugares donde ellos consideren y paralelamente llevan a cabo su programa de posgrado. ¿Cómo, en su opinión, esto afectaría la calidad de la preparación de nuestros alumnos de posgrado? Gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, una pregunta más por acá, por favor. Gracias, buenos días. Elizabeth Concha de Huemo, Iztapalapa, para la doctora Iris Guevara. En sus reflexiones, ¿cómo ve atender el rezago educativo a nivel licenciatura? Si tiene algún comentario sobre ello. El rezago educativo a nivel licenciatura. Gracias. Perfecto. Si no hay más preguntas, les cedo la palabra a los ponentes en el orden que participaron. Por favor, doctora. Gracias. Cuando estudiamos China con un antecedente tan marcado como conocer el capitalismo occidental, nos enfrentamos a muchas dificultades. ¿Por qué? Porque
la mayoría de las categorías o de las variables con las que analizamos el capitalismo occidental no necesariamente son válidas o siguen el mismo patrón, sobre todo en la economía china. El capitalismo chino es muy, muy particular y la característica principal es la gran participación del Estado invirtiendo en la economía, promoviendo el crecimiento de la economía a través de bancos públicos, bancos de desarrollo, ¿no? Que además son los más grandes del mundo, los 4 o 5 bancos más grandes a nivel global son chinos, y muy enfocados al crecimiento y al desarrollo de la propia economía interna, ¿no? Entonces, las grandes inversiones en infraestructura, en desarrollo, en tecnología, en educación, son de forma sorprendentes, ¿no? Ahí no vamos a ver necesariamente programas de austeridad en ninguno de los niveles, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, aunque sí puede haber corrupción y lo que digan, pero esta capacidad que tiene China de implementar su política monetaria y fiscal de forma autónoma, o sea, por eso me costó un poco de trabajo entender bueno, de la forma más cercana, cómo verdaderamente se ve expuesto un país como China con estas características ante un factor importante que es la política monetaria estadounidense, ¿no? Por la internacionalización de China en el comercio internacional. Y bueno, eso nos da pauta para entender el propio capitalismo chino y el blindaje que tiene por el gran Estado que participa en el desarrollo chino, ¿no? Es completamente distinto a la lógica estadounidense de apertura de los mercados financieros y regular o manejar la política monetaria y eliminar o reducir el papel de la política fiscal en el crecimiento y por eso los resultados. Gracias, maestra Patti. Pues muy rápidamente, como mencioné, en la teoría se habla de una condición de sostenibilidad de la política monetaria para hablar justamente de esta administración del tipo de cambio. En términos teóricos, digo, sería más bien entendida como esa relación que existe entre el tipo de cambio esperado, la tasa de interés externa, no la interna, y el nivel de reservas internacionales que se tiene. Entonces, digamos, algunos autores como Frenkel, como la doctora Mantei, plantean esta condición de sostenibilidad. Sin embargo, también creo que en la práctica bueno, lo que implica ese propio cociente es también tener en cuenta entonces los rendimientos de las reservas internacionales. Ellos plantean que si estos rendimientos que se esperan obtener por las reservas internacionales están por debajo de las intervenciones, entonces es una buena decisión. Si está por encima, es donde ya se excede y entonces tendría que intervenir fiscalmente el gobierno para poder hacer frente a ese costo y consideran que eso ya no es sostenible. Adicionalmente, yo diría nada más que es importante también tener en cuenta la regulación de la cuenta de capital, lo cual pues ya es algo mucho más político, ¿no? Sabemos, hay mucha más reticencia por parte de los organismos financieros internacionales, pero creo que también esa podría ser una vía, ¿no? La regulación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctora Josefina, por favor. Con eso está bien, sí. Sí, muy rápido, ya se comentó por parte del maestro Daniel hay modelos, ¿verdad?, para la acumulación óptima de reservas internacionales, los criterios y las variables. Desde mi punto de vista, maestra Patti, creo que ya en el gobierno mexicano se ha accedido en la acumulación de reservas internacionales, asociado pues con los costos que también tienen, en el sentido de que México tiene que pagar una tasa de interés más alta por los bonos públicos, comparado con el rendimiento que puede dar, que es bajo por la acumulación de reservas internacionales. Entonces me parece que se tendría que repensar utilizar parte de la reserva para fines de incentivar la inversión productiva. Aquí el gasto en educación, el gasto en salud, el gasto en
en vivienda. México ha utilizado la Reserva Internacional, pues a instancias también de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que no solamente México, sino la mayoría de los países, pero tenemos mucha reserva y se puede decir ahí, pues sí, estabilidad macroeconómica relativa, pero bajo crecimiento económico, un mercado laboral muy frágil, en donde la generación de empleo, más de la mitad, un poco más de la mitad es economía informal. Y aparte, pues la desigualdad en la concentración de ingresos. Sí. Agradezco las preguntas. Parte del problema siempre con la educación es que hay muchas cosas que se podrían comentar, pero no da el tiempo ni todo. La parte pedagógica yo, por ejemplo, no la trabajo, ¿no? No la conozco. La primera pregunta de Claudia, yo creo que es muy, o sea, sí se hicieron transformaciones legislativas, hubo una modificación del artículo 3º constitucional, se vuelve a incorporar la educación superior y el último año de preescolar o sea, se vuelve a hacer el Estado cargo de esos dos niveles educativos fundamentales, pero efectivamente no el 8% del PIB destinado a educación, pues es algo que propone la UNESCO, la ONU, que el gobierno mexicano está de acuerdo en los objetivos del desarrollo del milenio. Sin embargo, en México, en el mejor momento de los años de este siglo, fue el gasto que hizo el gobierno de Peña Nieto, que fue de 3.5% hasta el año 2015. A partir de entonces disminuyó al 3.2%. Y con el presidente López Obrador fue de 3.1%, ¿sí? Entonces, no solamente estamos lejos del 8%, sino que, digamos, si tuviéramos un 4% como algunas otras economías latinoamericanas, estaríamos mejor, ¿no? O sea, cuando ve uno la comparación de lo que se destina a educación, ve que países como Cuba, Panamá, por supuesto Argentina, Brasil, Uruguay, todos destinan mayores recursos a educación. Muchos países de Centroamérica, que son países mucho más chiquitos que la economía mexicana, destinan más recursos a la educación. Entonces, yo lo que planteo es que ha habido un avance en materia legislativa. En la legislación, además, se aclara que el Congreso, que la Cámara de Diputados tiene que legislar a favor de tener recursos suficientes, está legislado, nada más con que se cumpliera esa legislación y fueran suficientes los recursos. Ahora, algo muy importante es analizar o sea, hacia dónde se pretende caminar como país, ¿no? Y vincular las distintas políticas públicas, ¿no? Si yo quiero desarrollar, no sé, los microchips, pues tengo que tener gente capacitada. Y entonces crear carreras o instituciones de acuerdo a ese tipo de gente, ¿no? Pero en México hay gente capacitada que migra porque no tiene condiciones aquí para estudiar. En cuanto al 1% de la educación superior, también está establecido, pero se destina más o menos el 0.40% del PIB a educación superior. Y a ciencia y tecnología es similar. Lo máximo que se destinó en México a ciencia y tecnología, haciendo un seguimiento histórico de las 2 últimas décadas del siglo XXI, fue 0.50. Pero siempre hemos estado por debajo del medio punto. Entonces, 1% no se alcanza. Entonces, yo creo que ahí es donde tienen que entrar el proyecto de desarrollo nacional, la vinculación entre distintas políticas públicas y apoyarte en gente capacitada. O sea, hay gente en México muy capacitada para poder hacer estos presupuestos, para indicar cómo se debe hacer. Y como antes se hacía en los otros gobiernos, también en las universidades. Yo creo que aquí hay mucha gente que podría dar una opinión de la economía, de la pedagogía, de las políticas públicas, de todos estos elementos que se dijeron, como son corruptos, los hacemos a un lado. Y no es así, ¿no? Sí, ¿hay corrupción? Sí. Y con eso paso a la siguiente. Efectivamente,
A veces no hay transparencia en los informes educativos. La semana pasada creo que salió el informe de la cuenta pública, que dice hay 35 universidades estatales que tienen problemas, ¿sí? Pero ahí habría que ver por qué tienen problema, ¿no? O sea, cómo se desviaron, si es que se desviaron esos recursos y hacia qué. Porque lo común en las universidades estatales es que por septiembre, octubre o a más tardar noviembre, no hay ni para pagar salarios, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay, o sea, que los recursos son muy limitados y que a lo mejor también hay problemas de administración, ¿no? Pero no se puede decir que porque en alguna parte hay corrupción, todos vamos a ser corruptos, ¿no? O sea, a lo mejor hay ignorancia también para manejar los recursos, no hay supervisión adecuada, pero sí se tiene que partir, se necesitan recursos para hacer cualquier cosa, ¿no? Si yo quiero dotar a las escuelas de educación básica como existe, que no tienen excusados, que no tienen agua potable, que no tienen luz ya por las tardes, bueno, entonces tengo que invertirle, ¿sí? Y esta idea que se siguió de que sea de dar los recursos directamente a los que tenían necesidad como los estudiantes, muy bien, pero lo que nunca se supo es, bueno, yo creo que fue muy bueno si le sirvió para alimentación, para vivienda, para vestido, para satisfacer sus necesidades básicas. Pero eso no es una política de educación, o sea, eso tiene que ser una parte nada más de esa política. Y también, pues no todo mundo, o sea, sí tiene que haber cierta regulación dentro de las capacidades que tienen que tener los estudiantes. Después de la pandemia, yo creo que aquí somos muchos profesores, o sea, yo lo que encuentro es un rezago educativo profundo, ¿no? O sea, estudiantes que no leen. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer una carrera? ¿Cómo voy a ser economista si no tengo capacidad de leer? Si leo y no entiendo. Porque eso es parte del problema, ¿no? O sea, son los analfabetas funcionales, ¿sí? Y eso se tiene que corregir. La educación es como una pirámide. Entonces, empezamos a formarlos desde la base, desde la infancia, desde primaria, secundaria. Por eso es que no se puede decir vamos a mejorar la educación superior, no, tenemos que ir mejorando todos los niveles educativos, ¿sí? Entonces, sí necesitamos gente capacitada, pero parte de lo que se hizo, por ejemplo, había presupuesto para las universidades, para ciertos rezagos que tenían, lo quitaron. Había presupuesto para capacitación de los profesores y los disminuyeron al mínimo. Entonces, bueno, planteamos la nueva escuela mexicana, que puede tener algunas cuestiones muy interesantes, ¿sí? Pero necesito capacitar a los profesores para que estén listos para participar en esta nueva escuela. Y antes de capacitarlos, necesitaban haberlos tomado en cuenta, ¿sí? Porque los que dirigen la educación tienen más un perfil político que un perfil de gente que sabe de educación, ¿no? Y vemos cómo los funcionarios públicos pasan de educación a salud, a seguridad social. Entonces, ¿qué sabes hacer? ¿De todo? No veo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se tienen que apoyar. O sea, que el reto para esta administración es retomar lo bueno que se hizo en materia legislativa, sobre todo, y apoyarse en las universidades y en las gentes, en los profesionistas que saben de educación, de políticas públicas, economía, ¿sí? Y vincular, o sea, ser un proyecto, ¿sí? De desarrollo nacional, viendo las tendencias de hacia dónde va la economía. ¿Qué se tiene que aprender ahora? La educación tiene que ser diferente, pero hay cosas elementales como la lectoescritura o las matemáticas que todavía tienen sentido, los hábitos, ¿no? Y eso se ha perdido. Se ha perdido y estamos en una crisis no solamente en educación, no solamente de limitaciones financieras, sino también de limitaciones de la calidad educativa. ¿Sí? Pues creo que eso es lo fundamental que yo tendría que agregar. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más?
Adelante. Felicitar a la mesa, realmente ha sido muy, muy interesante y efectivamente lo que dijo la doctora Claudia Maya, pues sí es muy importante porque no es lo mismo desde el punto de vista cómo analizamos nosotros el capitalismo de, por decir, occidental al capitalismo de China. Y hablo sobre el capitalismo de China porque a final de cuentas es una economía de mercado que tiene una política social que ya la quisiéramos tener nosotros, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de Minsky, y es probable que, estoy casi segura que la doctora Maya va a estar de acuerdo, es Big Government and Big Bank. Y por eso es que China ha salido y pues nosotros para nada, ¿no? Y por el otro lado, la educación es, yo creo que una de las primeras visiones que han tenido desde la revolución de Mao para poder llegar a lo que es hoy China, así como lo hizo Corea y Japón. Y efectivamente lo relaciono con la ponencia de la doctora Guevara, de Iris Guevara, porque claro, si nosotros hubiéramos apostado a una educación desde los primeros años de la infancia, podríamos alcanzar poco a poco una mejor educación en educación superior. Lamentablemente, la gestión anterior de este gobierno, pues de México, ¿no? En la gestión anterior, una de sus principales banderas fue que las abuelas tenían que cuidar a los niños y a los nietos o a las nietas, cuando muchas de las abuelas trabajan en la economía informal. Y entonces el darles esa transferencia social, que desde el punto de vista político, pues sí, también ayuda a más votos, ¿verdad? Pues claro, el resultado es que cuando llegan a las famosas universidades Benito Juárez, que ahí debería ya de haber una evaluación, seguramente ya la hay, o las nuevas universidades Rosario Castellanos, vamos a ver si tienen una estructura como la de la UNAM, de la UAM o incluso de las universidades privadas. Y también es muy lamentable el haber atacado a las universidades privadas, quitándoles el estímulo del SNI, cuando todos somos mexicanos y mexicanas. A mí me parece que eso es inadmisible en un país democrático y que no va la democracia con la austeridad republicana o franciscana o como nada. Y por mí eso sería todo un comentario. De mencionar es que cuando empecé a ver lo de China, la gran cantidad de carteras vencidas o de pagos no repagados, y no hay problema, no ponen en problema el sistema financiero ni le introducen inestabilidad, porque al fin y al cabo están cumpliendo con el papel del dinero público. Entonces, el concepto de eficiencia financiera es distinto para China, para los bancos chinos, que para los bancos occidentales, ¿no? Occidental, sí. Entonces, yo creo que ese es el gran éxito de China, que ha entendido perfectamente el papel del Estado, del dinero y cómo afecta a la economía estas variables, cómo sustentan más que afectan. Es todo. Pues, muchas gracias. Si no hay nada más que comentar por parte de los otros ponentes, ¿todo bien? Bueno, pues les agradecemos mucho. Creo que fue una mesa muy interesante. Nos encantaría, creo que quedarnos aquí platicando sobre el tema, ¿no? Es muy interesante cómo la política fiscal está íntimamente relacionada también con las políticas públicas y eso con nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, bueno, el tiempo se nos ha terminado. Entonces, bueno, los invitamos a la siguiente mesa, que es la primera mesa magistral que tenemos, Perspectivas Heterodoxas en Finanzas, Impactos en el Sur Global y Contribuciones del CEMECOFIN. Y bueno, pues empezará en unos 5 minutos. Nos vemos por aquí. Y bueno, pues muchas gracias a todas, a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias.